Estimados estudiosos, tengan todos muy buenos días. Vamos a continuar con el segundo video sobre técnicas de mantenimiento en equipos industriales o técnicas de mantenimiento industrial. Durante el primer video, la parte 1 de este video, nosotros vimos y definimos una serie de conceptos de historia y de tipos de mantenimiento. Yo me voy a adelantar un poco en la presentación, que ya gran parte de esta presentación la vimos de manera introductoria hasta llegar a los tipos de mantenimiento. Ya pues vamos a hacer un poco más de descripción de cada uno de los tipos de mantenimiento, tipos industriales. Entonces tenemos definidos, tenemos aquí 5 tipos de mantenimiento, ¿cierto? Correctivo, preventivo, predictivo, productivo total o el que se conoce como TPM, Total Productive Maintenance en inglés. Esos han sido tradicionalmente los 5 tipos de mantenimiento que se han distinguido y que se diferencian entre sí por el carácter de las tareas que involucran. Antes de entrar un poco en materia en cada uno de estos tipos de mantenimiento, yo me voy a adelantar un poco. Esto lo vimos, ¿cierto? En el primer video, y hacíamos referencia a estos serie de conceptos que se ven acá, de aplicables, inconvenientes, etc. Entonces yo me voy a adelantar un poco para arrancar desde esta parte de conceptos asociados al mantenimiento. Pero antes quisiera pues entrar en detalle un poco más en detalle en algunos otros conceptos y definiciones de lo que es la ingeniería de mantenimiento. La ingeniería de mantenimiento podría definirse como la disciplina o profesión que aplica los conocimientos, métodos o instrumentos de la ciencia al mantenimiento de estructuras, máquinas, aparatos, dispositivos, procesos, ¿cierto? Nosotros para nuestro caso pues estamos más orientados, ¿cierto?, hacia la parte de máquinas y dispositivos en diferentes procesos. Y hay unos conceptos que están ligados a el tema de mantenimiento, como vemos aquí. Tenemos fiabilidad y tasa de fallas o fallos, mantenibilidad o mantenimiento y tasa de reparación y disponibilidad. Algunos de estos conceptos y de asociados a la mantenibilidad o al mantenimiento, ustedes lo pueden, ya los han observado, se han familiarizado un poco con el caso estudio que se presenta desde la actividad 1 y hasta el desarrollo de la actividad 4, ¿cierto? En sus respectivos módulos. Hay un caso de estudio y ya pues cuando vamos a entrar a hacer la actividad, o ustedes vayan a entrar a realizar la actividad número 4 sobre árbol de fallas, pues ahí van a entrar a usar una serie de cifras y de números y de valores donde les hablan de fiabilidad, de confiabilidad, disponibilidad, etcétera, ¿cierto? Y pues ahí es donde vemos claramente pues la aplicación de esos conceptos, por ejemplo, para la elaboración de un árbol de fallas y un cálculo y un análisis de confiabilidad, de fiabilidad, ¿cierto?, de un equipo dentro de un proceso o de una serie de equipos en un proceso. Entonces, como primero quería definir qué es la ingeniería de mantenimiento, y pues es la parte, llamémoslo así, más científica del mantenimiento, y pues un objetivo principal ahora de la ingeniería de mantenimiento es la mejora continua de los resultados tanto técnicos como económicos del área de mantenimiento, ¿cierto? La ingeniería de mantenimiento propone el uso de una serie de estadísticas, de técnicas, de métodos de trabajo, de análisis de comportamientos, de equipos y materiales, ¿no?, como lo que ustedes realizarán en su tarea 4. Ahí lo que estamos tratando de hacer un análisis de comportamiento y posible fallo que podría tener algún equipo dentro de un proceso, ¿cierto? Entonces, pues eso es básicamente lo que tiene como objetivo, como meta, la ingeniería del mantenimiento. Entonces, la ingeniería del mantenimiento pues también se ocupa de una serie de diferentes actividades, como es precisamente elaborar planes de mantenimiento,
eh, por ejemplo, auditorías técnicas que evalúan el estado de instalaciones, de equipos. Tenemos también otro aspecto que es una auditoría de gestión, que evalúan precisamente la gestión del departamento de mantenimiento. Análisis de fallos, eso es lo que ustedes van a hacer en su tarea. Aquí hablamos tenemos tasa de fallos, pero también vamos a hablar, o mejor, en su actividad ustedes van a hacer una pequeña simulación modelado en su actividad 4 específicamente, donde van a hacer un análisis por árbol de fallas, ¿cierto? ¿Qué otra actividad tienen? Tienen la implementación de modelos de gestión de mantenimiento como el RCM, ¿cierto? O el TPM que mencionábamos anteriormente. Y pues en esencia tenemos esas actividades. Entonces, darle continuidad, pues eh, tenemos entonces viabilidad, tasa de fallos, mantenibilidad, tasa de operación, disponibilidad. Vamos a entrar a mirar un poquito en detalle cada uno de estos conceptos. Entonces tenemos como primer concepto el concepto de fiabilidad o confiabilidad, llamémoslo así. Lo definimos aquí como la probabilidad de que un bien funcione adecuadamente durante un periodo determinado bajo condiciones operativas específicas, ¿cierto? Esto es muy importante porque, ojo lo que nos están diciendo acá, condiciones operativas específicas. Los equipos tienen que estar trabajando dentro de unos rangos de operación, llámese de presión, de temperatura, ¿cierto? De quizá básicamente presión, temperatura, dependiendo del equipo que se esté trabajando, ¿cierto? Pero tienen que estar dentro de unas condiciones operativas específicas, ¿cierto? Yo no puedo pasarme de mi umbral de temperatura, de mi umbral de presión, ¿cierto? Porque esas especificaciones me las dará el fabricante y pues yo voy a tener riesgos de daños en el equipo, posiblemente de consideración, donde yo no tenga en cuenta esos rangos específicos de operación. Y en el campo, ya para los que están ya trabajando en el campo, pues saben y tienen claro pues que existen unos manuales de operación y de servicio, los cuales nos muestran rangos de operación y unos umbrales de operación, ¿cierto? Que donde yo llegue a superarlos, pues voy a tener posiblemente fallos en el equipo. Y casos en campo hay bastantes, ¿no? Se conocen muchos. Entonces, tenemos el concepto de fiabilidad, tenemos otro concepto que veíamos al inicio, la tasa de fallos, que se definimos por probabilidad de fallo del componente en un tiempo infinitamente pequeño cuando en el cuando en el instante t anterior estaba operativo. Nos quiere decir t, pues aquí ya se hace esta t minúscula haciendo referencia al tiempo. Nos quiere decir que tiene una probabilidad de fallo, ¿cierto? Muy pequeño cuando en el instante anterior estaba operativo. Quiere decir que yo en cualquier momento puedo tener una probabilidad de fallo. En un intervalo de tiempo el equipo me estaba operando normalmente, pero en el siguiente intervalo de tiempo puedo presentar una falla, ¿cierto? Entonces, por ponerles un caso de práctico de la industria, por ejemplo, basándome en mi experiencia profesional en campo, se tenía un motor que estaba haciendo un equipo mejor, un motor hidráulico haciendo una perforación en campo, un campo de Ecopetrol, por ejemplo, una jurisdicción de Ecopetrol en donde se hacía perforación horizontal subterránea y un sensor de temperatura dejó de operar, dejó de enviar señales hacia el controlador, ¿cierto? Pues alimentaba un controlador para conocer el parámetro de temperatura de operación de un motor. Y fue de un momento a otro, ¿no? En un T anterior estaba operativo, después de que comenzó el fallo del sensor, pues el motor dejó de estar operativo porque el equipo no detectaba, o el controlador mejor del equipo no controlaba, pero no detectaba, no recibía señal de temperatura, por ende pues paraba la máquina y él no podía continuar, ¿cierto? Bueno, la solución finalmente fue pues cambiar el sensor de temperatura, pero pues fue en algún tiempo muy pequeño el que tuvo ese fallo, el equipo para, porque tiene que tener una protección de que no vaya a dañar y causar daños más grandes a causa de ese fallo. Y pues la solución era pues cambiar el sensor de temperatura, pero esto se sabe y se conoce porque yo tenía o se tiene dentro de un equipo de este estilo, pues simplemente como para dar un ejemplo, un display donde me muestra códigos de falla
y donde yo puedo ver, por ejemplo, umbrales de temperatura, de presión, que no puedo superar porque voy a tener problemas. Entonces, digamos, en un instante T el equipo presentó, operaba normalmente, pero después se presentaron fallas debido a esa ya falla, valga la redundancia, del sensor de temperatura. Es simplemente como para traer un ejemplo. Muy bien. Continuando con otros conceptos, entonces tenemos ahora la evolución de tasa de fallos, la famosa curva de bañera. Uno se he visto corrigiéndoles sus actividades, ya hay varias de ustedes que han incluido dentro de las primeras actividades de planes de mantenimiento y demás, específicamente actividades 1 y 2, han incluido conceptos básicos sobre este tema de curva de bañera. Entonces tenemos etapas de la vida de un equipo. Todo se degenera, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros, hasta el ser humano, nos vamos deteriorando, nos vamos degenerando, pues obviamente también los equipos se van degenerando y se van deteriorando. Vamos teniendo aquí una juventud, dice acá, una mortalidad temprana, pronto un poquito fuerte el término, pero dice la definición es que el fallo al poco tiempo de la puesta en marcha, ¿cierto? Errores de diseño, defectos de fabricación o montaje, bastante común, o se ve, se ha visto, lo he visto, mi experiencia, y ajuste difícil, dice acá. Por ejemplo, errores o defectos de fabricación o montaje. No sé, para ponerles un ejemplo de industria nuevamente, en la industria, por ejemplo, automotriz, hace un tiempo yo tenía la oportunidad de trabajar con Ford Motor Company y veía defectos de fabricación, precisamente, en motores en los que con muy poco kilometraje se presentaban fallos, muy posiblemente fabricación, en embragues, por ejemplo, en transfer de transmisiones, y en los mismos motores. Había incluso problemas de agrietamiento de bloques de motor, ¿cierto? Y eso significaba cambiar, esos defectos de fábrica significaba cambiar por completo un motor por garantía. Entonces, bueno, por ejemplo, por ponerles un ejemplo. Tenemos madurez, periodo de vida útil, tenemos fallos de carácter aleatorio, y aquí más que un poquito más cuadrada la diapositiva donde dice envejecimiento, ya pues llegamos al deterioro total. Pero aquí en esta parte sí se presentan problemas. Es importante saber que aquí en la juventud, mortalidad temprana, sí hay problemas. Los he visto en la industria, son comunes, no deberían ser tan comunes, mejor, pero se ven y se presentan, ¿no? En la parte de la juventud del equipo. En la madurez, periodo de vida útil, pues hay fallas de carácter aleatorio, como nos dicen. Yo esto también lo asocio al quizá poco conocimiento que pronto se pueda tener de un equipo en cierto momento, y pues ahí también vamos a tener de pronto problemas de fallo. Por ejemplo, malas conexiones en un sistema hidráulico, donde yo no sepa bien cómo se hacen las conexiones en un sistema hidráulico para que una bomba, por ejemplo, hidráulica opere, puedo tener problemas. Yo creo que aquí es muy importante tener una cierta experticia y una capacitación por parte del fabricante del equipo para yo evitar de pronto tener fallos aquí tempranos o fallos de carácter aleatorio, ¿cierto? Entonces estas son las etapas en reunidas cuentas de la vida de un equipo. Aquí hay algo importante, ya que estábamos hablando de confiabilidad, voy a pasar un momento aquí a este gráfico, ¿no? La fiabilidad y la disponibilidad de una planta, o de equipos en una planta, no dependen en primer lugar de su diseño, y aquí lo hablábamos en la diapositiva anterior, y de la calidad del montaje, ¿cierto? Entonces hay que tener muy claro esto, hay que tener en cuenta que en lo que se haga en mantenimiento no tiene su consecuencia de manera inmediata, sino que los efectos de las acciones que se toman se pueden evidenciar en 6 meses, un año después. Entonces, básicamente lo que quiero decir aquí es que de pronto los errores de ayer se están pagando hoy. Si uno hace de pronto
por falta de experticia, de conocimiento del equipo o de mal ejecución del plan de mantenimiento, podemos tener errores que se pueden estar pagando hoy como consecuencia, perdón, que se pueden estar pagando hoy como consecuencia de errores de ayer. Eso es lo que quiero decir. Muy bien, entonces seguimos con el tema de la evolución de fallos, perdón, la famosa curva de Bañera, y aquí ya tenemos un gráfico en donde vemos en la línea horizontal de este gráfico el tiempo, ¿cierto? Tenemos acá tiempo con respecto a la tasa de fallo y tenemos tres etapas distintas, entonces la que vimos anteriormente, mortalidad temprana, vida útil, tasa de fallos constante o el envejecimiento. Entonces vemos que en la fase inicial, como esta curva va cambiando acá, ¿cierto? Tiene un descenso pronto y en mortalidad temprana, fallos iniciales, luego fallos relativos a tensión o resistencia, aquí ya nos hablan un poco de materiales, de pronto cosas de ese estilo, y de pronto viene aquí fallos por desgaste de envejecimiento y pues un fallo estructural, un fallo mecánico. Cualquiera de los dos los podemos tener, cualquiera de los dos. Algún posible fallo que yo tenga en la parte estructural, por ejemplo, trayéndole otro ejemplo de la industria, por de pronto si yo de pronto tengo un fallo estructural y que necesite hacer alguna soldadura, por ejemplo, en un equipo que tiene un control electrónico importante y una serie de controladores que me están haciendo el control de todo el equipo, y si yo no aíslo, por ejemplo, cuando yo tenga que hacer una soldadura y yo no desconecto mis controladores, pues voy a tener de pronto un fallo mucho más grande, porque voy a solucionar un problema estructural quizá, pero voy a tener por temas de picos de corriente o demás un fallo de pronto electrónico que me vaya a afectar la parte mecánica, por ejemplo, ¿no? Eso también lo he visto, entonces hay que tener muy en cuenta ese tema. Entonces, eso como ejemplo, tenemos los tres fallos iniciales, fallos relativos, tensión o resistencia, por si falla algún material, que es lo que vemos en la fase 3, fallos por desgaste de mantenimiento, parte estructural o parte mecánica. Tenemos pues las tres fases distintas de cómo es que puede cambiar esta famosa curva bañera, dependiendo pues de cada etapa en la que yo tenga mis equipos, ¿no? Bien, fiabilidad o confiabilidad de sistemas, y tenemos aquí un ejemplo de un sistema en serie, ¿cierto? Sistema en serie, donde dice que los sistemas en los que el fallo del mismo equivale al de uno de sus componentes. Nosotros, ¿qué es lo que quieren decir? Pues tenemos aquí una serie, vemos una rueda conectada a un motor, un embrague, y se presenta un fallo del automóvil. Dice, el sistema funciona si todos los componentes funcionan correctamente, es decir, si yo tengo mi rueda, mi motor, mi embrague funcionando correctamente, pues no voy a tener fallo. Pero una vez falle en este sistema en serie, o la rueda, tengo fallo del automóvil. O funciona la rueda pero me falla el motor, tengo fallo. O me funciona la rueda, me funciona el motor, pero me falla el embrague, tengo fallo del automóvil, ¿cierto? Esto es para dar un ejemplo de un sistema en serie. Llevado esto a la práctica, no podría ser de pronto tan cierto, pero como ejemplo de un sistema en serie sí es aplicable. Por ejemplo, un embrague, de acuerdo a mi experiencia, si tiene algún fallo, pues que me falle el automóvil como tal, todos los sistemas van a fallar, no creo, no sería tan posible, pero de que sí vaya a tener un comportamiento y una serie de vibraciones muy notorias y importantes porque me falla el embrague, sí voy a tener. Pero que me falle motor, que me falle rueda, pues no creo, ¿no? Eso ya hoy en día pues no sería tan cierto, pero sí, como ejemplo de un sistema en serie, pues es, como les digo, es aplicable, pero si lo traemos ya a la experiencia ya digamos que he tenido en la parte automotriz, por ejemplo, el fallo de un embrague pues no me daría un fallo grande del motor, pero sí me generaría una serie de vibraciones. Por ejemplo, en los vehículos hoy además de modelos recientes, puedo tener una serie de problemas de vibración muy considerables que obviamente incomodan y no son normales para el confort en manejo, por ejemplo, por decirlo de esa manera.
Entonces sí se requiere hacer la corrección dentro del sistema de desembrague para poder mejorar ese tipo de vibraciones. Acuérdense que precisamente una de las áreas de, de mantenimiento donde manejamos o se maneja mejor análisis de vibraciones en equipo, ¿cierto? Muy bien, entonces este es un ejemplo de sistemas en serie. Pues decíamos, si nos falla un sistema o un componente, quiero decir, nos puede fallar todo. Entonces aquí ya viene la fabilidad de sistemas, pero en sistema en paralelo. Y en un sistema en paralelos dice los sistemas en los que el sistema, valga la redundancia, falla si todos los componentes fallan en su operación. Aquí tiene que fallar todo. Aquí nos tiene que fallar tanto el uno, todos nos tienen que fallar, todos los componentes nos deben fallar para que exista un fallo. En el anterior, en el caso anterior, era un sistema en serie en el que apenas uno de los componentes fallaba y tenía el fallo. Aquí no, aquí es si me fallan todos los componentes del sistema, o sea, si falla el freno de emergencia, me falla el automóvil, si me falla una de las ruedas, si me falla la rueda de repuesto, tienen que fallar estos dos para que haya un fallo acá, en este ejemplo, ¿no? Tiene que haber un fallo en estos dos para que yo tenga un fallo acá, ¿cierto? Esto también, pues, como desde el punto de vista de explicar cómo es el tema de un sistema en paralelo, pues es aplicable, es evidente, ¿no? Lo que se ve acá en el diagrama, pero volvemos a lo mismo. Si de pronto yo voy a tener un fallo en un freno de servicio, un freno de emergencia, pues que tenga un fallo completo en el automóvil no sería tan cierto, ¿no? Pero como por ejemplo un sistema en paralelo, sí es aplicable. Entonces ahí tenemos la fiabilidad de sistemas desde el punto de vista, con dos ejemplos muy sencillos, muy simples, de sistema en serie y sistema en paralelo. Bien, vamos a ir al concepto de mantenimiento. Entonces nos dicen acá la definición, tenemos que es una característica inherente al elemento asociada a su capacidad de ser recuperado para el servicio cuando se realiza la tarea de mantenimiento necesaria. Pues ojo, ¿no? Característica inherente al elemento asociada a su capacidad de ser recuperado para el servicio cuando se realiza la tarea de mantenimiento necesaria. Eso es lo que tenemos como mantenimiento. La ocasión perfecta, digámoslo así, para diseñar un buen mantenimiento programado, donde se logre una alta disponibilidad y fiabilidad, ya que estamos hablando y tocando el concepto de fiabilidad, es durante la construcción de la misma, ¿no? En la construcción del equipo. La fiabilidad, pues hombre, bastante importante. Aquí nos estoy diciendo, ¿no?, que para diseñar un buen plan de mantenimiento programado que consiga una alta disponibilidad y fiabilidad es durante la construcción de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no diseñé bien, de pronto o no diseñé bien, no, digamos que yo no tuve en cuenta ciertos aspectos, por ejemplo, en el diseño de un equipo. Y por ejemplo, el equipo requiere un control electrónico, controladores, ¿cierto? Y que son prácticamente el alma del equipo. Y si yo los dejé, por ejemplo, mal acomodados, mal ubicados dentro del equipo y los dejo con cierta vulnerabilidad, quiero decir, a condiciones climáticas, por ejemplo, pues voy a tener problemas. Desde el diseño no lo ubiqué bien, entonces de pronto llevo el equipo ya, después de que esté fabricado, lo llevo al campo y me doy cuenta que los sistemas de control, los controladores quedan muy expuestos a la lluvia, ¿cierto?, a la humedad, cosas de ese estilo, y empiezo a tener fallos, pues ahí ya desde el diseño voy a tener problemas para después llevar el equipo a tenerlo en condiciones de operación normal dentro de las especificaciones, dentro de los rangos, pero si yo no tuve en cuenta eso, pues voy a tener que corregir el proceso. Este es un caso muy particular que tuve yo en la industria, donde los controladores de un equipo de perforación no se estaban ubicando desde su etapa de diseño y construcción en un lugar adecuado, y cuando se llevaban al campo estaban muy expuestos a condiciones climáticas, a toda la intemperie. Eso hacía que los controladores se humedecieran y tuviera problemas de operación en el equipo. Entonces son errores
que viene desde diseño, y precisamente ese problema se tuvo que corregir, ¿cierto? Aislando un poco más desde la fábrica y haciendo un ensamble distinto, protegiendo el controlador con una serie de sellantes, etcétera, y colocándolo dentro de un compartimento ya diseñado de mejor manera para evitar exponerlo a condiciones pues, de humedad y de altas temperaturas. Parece que los temas, muchos equipos hoy vienen, prácticamente todos, no conozco todos que tengan, todos vienen con control electrónico, y eso es bastante susceptible a interferencias electromagnéticas y a condiciones climáticas pues donde la humedad es muy alta, donde condiciones de lluvia importantes, etcétera. Tenemos que tener muy en cuenta que esos equipos estén aislados. Entonces ya en el mantenimiento pues yo tendré que, esto me va a alargar la tarea, esto me va a llevar a que yo tenga que hacer quizás mediciones, y desde que yo, si yo desde el momento no tengo un fallo, no sé exactamente por qué fue el fallo, pues me voy a tener que ir a hacer mediciones, a ir a hacer, inspeccionar otro tipo de elementos, siento, cuando de pronto lo que realmente me causó el fallo fue en un error de diseño, ¿cierto? Posiblemente fallo de diseño, y pues voy a invertir mucho más tiempo tratando de llegar, de hacer unas mediciones de otros elementos, de pronto de ir a ubicar otros elementos y inspeccionar o diagnosticar otros elementos, cuando pues el tema es más de, por ejemplo, disposición de equipos o de componentes electrónicos que no deberían estar tan expuestos a condiciones climáticas como un poco difíciles o extremas. Bien, otras medidas del mantenimiento. Entonces tenemos medida de los tiempos técnicos de reparación. Entonces ustedes, si ya van a hacer o ya la hicieron o van a hacer su actividad número 4, ahí pues de hecho pues ya están, como les decía, familiarizados con el caso estudio que se presenta incluso desde la actividad número 1, y están familiarizados con este término de medida de los tiempos técnicos de reparación, MTTR, que si no estoy mal, si mal no recuerdo, está en una de las tablas que se presentan en el caso estudio, ¿cierto? Del plan de mantenimiento y de lo que ustedes han venido desarrollando a través de todas sus actividades, desde la número 1 hasta la número 4 en este momento. Entonces, ese MTTR es un indicador que tenemos ahí en una de esas tablitas, ahí van a encontrar unos valores y van a llevarlos a su árbol de fallas y demás para hacer el análisis. Y tenemos que T igual a F, entonces esto es que tiempo debe ser esta T, está en función de qué, factores personales, condicionales y ambientales. Factores personales, ojo con lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Yo había mencionado entre estos factores personales que vemos acá, yo ya había mencionado algo que era la experiencia, ¿cierto? Aquí nos dicen más, nos mencionan otros factores como habilidad, motivación, experiencia y capacidad física. Yo aquí en experiencia le agregaría experiencia y conocimiento al equipo. No es simplemente hablando de experiencia, y valga la redundancia, basándome en mi experiencia, no es solamente tener la experiencia. Usted puede tener la experiencia, pero si no tiene el conocimiento del equipo, pues quizá la experiencia no sé si le vaya a ayudar mucho. Cuando yo voy a hacer una reparación, ¿cierto? En un tiempo determinado. En equipos procesos productivos o equipos donde necesitan estar operando todo el tiempo con un índice de tasa de fallo muy baja, ¿cierto? Si yo no tengo el conocimiento, pero tengo la experiencia, pues no sé si ese tiempo, ¿cierto?, se me vaya a incrementar. Claro, tengo que tener una habilidad, yo tengo que saber qué equipo, por ejemplo, de medición voy a usar, y tener la habilidad y el conocimiento, eso me lo daría la experiencia también de qué mediciones voy a hacer, pero necesito saber, estar seguro de qué voy a medir, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Qué mediciones voy a hacer? Y que yo entienda los datos las variables y los datos que me esté arrojando el equipo con el que yo estoy midiendo, ¿cierto? Entonces esa habilidad la debo tener, y esa experticia la debo tener. Nos habla también de motivación, ¿cierto? A mí de qué me sirve quizá tener la experiencia, ¿cierto? Pero si yo no tengo, por ejemplo, el equipo necesario. No nos lo menciona aquí dice factores condicionales, en las condiciones y consecuencias del fallo sobre el elemento, la geometría de la condición. Esta geometría pues puede ser alguna equipo en el que yo pues tenga un lugar incómodo para llegar allá, ¿cierto? Para de pronto acceder a donde yo necesito acceder o necesito llegar,
y puede ser incómodo la condición también. Aquí tengo unos factores ambientales de temperatura, humedad, ruido e iluminación, ¿cierto? Que de pronto van a permitir que esto me influya en el tiempo de reparación. Quiero regresar un momentico acá en los factores personales y hacer énfasis nuevamente en la experiencia o quizá en la habilidad. Y es que, como les decía, de nada me sirve tener la experiencia y la habilidad si yo, por ejemplo, voy a diagnosticar un equipo, un fallo en un sistema de control, pero tengo la experiencia pero no tengo el equipo, no tengo el escáner, no tengo cómo saber, por ejemplo, si yo tengo ese conocimiento o si no tengo el conocimiento de, por ejemplo, cómo funciona, cómo opera una red de comunicación en un equipo, ¿cierto? Cómo es el envío de mensajes, pues si no tengo mi escáner, pues de nada me va a servir mi experiencia. Lastimosamente, no lo digo con mucha, de pronto suena un poco crudo decirlo así, pero y no me va a servir mi experiencia si yo no conozco el equipo ni sé cómo es el sistema de control ni cómo lo tengo que diagnosticar. Normalmente los fallos mecánicos se presentan, pero en condiciones de equipos que trabajan, como decíamos, por ejemplo, en unas condiciones ambientales de temperatura, de humedad, como lo dicen aquí, un poco difíciles, pues posiblemente si yo no tengo aislado bien mi sistema de control, por ejemplo, pues no voy a tener, eh, no lo tengo aislado, pues voy a tener, quiero decir, de pronto problemas, ¿cierto? En la operación de algún equipo, hablo de casos específicos en la industria y de acuerdo a mi experiencia, y de pronto si yo tengo algún instrumento de medición pero no tengo la experiencia de cómo usarlo bien, ¿cierto? De que entonces pues esto todo me va a llevar a que los tiempos se me vayan a incrementar, de que el proceso operativo o proceso de operación, de producción se me alargue cuando un equipo esto no puede esperar tanto, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que nos están indicando acá, básicamente, ¿no? Que tengo un tiempo que va a estar en función, tiempo para hacer una reparación, ¿cierto? Que va a estar en función de unos factores personales, unas condiciones y también unas condiciones ambientales, ¿cierto? Bien. Concepto de disponibilidad. La probabilidad de un sistema de estar en funcionamiento, bueno, esto es la definición, ¿no? Pues o el concepto como tal, dice probabilidad de un sistema de estar en funcionamiento o listo para funcionar en el momento requerido. Tiene que estar, ¿no? Listo, ¿no? Debe estar su mantenimiento, todas sus inspecciones visuales, si necesito fluidos, presiones como deben estar, etcétera, etcétera, rangos de temperatura, todo para que pueda operar. Si yo tengo, por ejemplo, un autoclave, no sé si alguien de los que ya esté en el campo conoce qué es un autoclave, pero si yo tengo, por ejemplo, un autoclave que necesito eh, operar, ¿cierto? Para procesar, por ejemplo, material compuesto para hacer, por ejemplo, piezas para un avión, ¿cierto? Este es un sistema que tiene que estar listo para funcionar el momento que yo lo requiera. Tiene que tener su tema todo de bombas, sus sensores de temperatura listos para funcionar, ¿cierto? Bueno, entonces simplemente es un ejemplo, pero no puedo esperar a que encenderlo, ¿cierto? Y a ver si me funciona el PLC o el PLC me está haciendo el monitoreo de mis sensores y demás. No, debe estar listo. Dice, el sistema no debe tener fallos. En caso de no haber sufrido fallos, han sido reparados en un menor tiempo que el permitido para su mantenimiento. O sea, si tuvo fallos, de estos fallos deben haber sido reparados en un tiempo menor al permitido para su mantenimiento. Entonces, una cosa es que yo tengo una falla, ¿cierto? La logre reparar en un tiempo menor al que yo haría eso mismo si yo estuviera con el equipo en mantenimiento. Y vienen aquí unas expresiones, dejé solamente estas dos expresiones, estos fraccionarios, unas expresiones muy sencillas. Volvemos a lo mismo, MTBF y MTTR, que eran MTBF, que es el tiempo medido entre fallos, y el tiempo medio entre fallos, y MTTR, tiempo medio de reparación, y la disponibilidad o availability, que es la disponibilidad del sistema. Y estos dos también términos acá los encuentran en el ejemplito, en el caso de estudio, que han venido trabajando durante el desarrollo de sus actividades. Entonces teníamos que acá que el MTBF 1 sobre lambda y 1 sobre mu, ¿cierto? Este símbolo acá que tenemos
No se preocupa por el símbolo, simplemente en la tabla de desarrollo de su actividad van a ver el lambda. Creo que no hay valores para eso en los ejemplos que tenemos, o en el ejemplo del caso de estudio, pero sí hay valores para lambda, que pueden usar incluso para su árbol de fallas cuando quieran, o si quieren mirar de pronto comportamientos de análisis a cálculo de ese análisis con valores de lambda, que es lo que les aparece ya en su tabla para el desarrollo de esa actividad. Hablo de la actividad número 4. Entonces ese es el concepto de disponibilidad, ¿no? Continuamos con otro concepto, con ya un compilado, digámoslo así, de estos conceptos que hemos venido mirando en esta presentación, y es confiabilidad, mantenimiento y disponibilidad. Entonces tenemos un tiempo de vida de una unidad de un producto sistema, tiempo de vida, ¿no? Como yo les decía, todo se genera, nosotros los seres humanos dejamos por ende los equipos, las máquinas, y también lo hacen, ¿cierto? Tenemos tasa de falla, dice lambda de t, ¿cierto? En función de tiempo, dice fiabilidad, probabilidad de operación adecuada. Luego tenemos frecuencia de reparación, mantenibilidad o mantenimiento, probabilidad de duración de la reparación, y disponibilidad. Entonces vemos cómo se relacionan los tres conceptos acá en este cuadrito. Y disponibilidad, probabilidad de proporcionar un servicio requerido. Entonces tenemos fiabilidad, mantenibilidad o mantenimiento, ¿cierto? Dice que su tiempo de vida están relacionados al tiempo de vida de una unidad de un producto sistema. Y si yo tengo fiabilidad y tengo buen mantenimiento, pues voy a tener el equipo disponible, ¿sí? Probabilidad de proporcionar un servicio requerido. Es muy importante que para que esto funcione, para que esto se dé, ¿no? Conocer muy bien manuales de operación, conocer muy bien los manuales de servicio, ¿cierto? Los manuales de servicio nos van a decir número de obra, etcétera, y nos van a hablar mucho de mantenimiento. Es bien importante el tema de los fabricantes, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy importante, muy en consideración. Vamos a continuar. Creo que aquí está, ¿sí? Ya la planificación del mantenimiento industrial. Ya después de esto desglosaremos un poquito los tipos de mantenimiento, aunque ya en el video anterior lo habíamos tratado. Aquí nos hablan entonces de planificación del mantenimiento industrial. Entonces tenemos una gestión de alto nivel responsable de la sustitución o reparación, ¿cierto? Pues serán los directivos de la compañía donde yo trabaje, ¿cierto? Del proceso, dependiendo de lo que se haga, los encargados pues de tomar las decisiones y de crear las directrices y las políticas de mantenimiento. Entonces aquí nos hablan por eso de una gestión de alto nivel responsable de la sustitución y reparación, ¿cierto? Y gestión de mantenimiento responsable de la sustitución y de la reparación. Entonces tenemos, así como tenemos una gestión de alto nivel responsable de la sustitución, tenemos una gestión de mantenimiento responsable de hacer la sustitución y la reparación. Entonces tenemos esta categoría acá, o esta jerarquía, digámoslo de alguna manera: planta, luego equipos en otro nivel, elementos y los componentes. Entonces tenemos unos factores externos de largo plazo: la obsolescencia, o ya cuando tengo equipo obsoleto, ventas, costo del capital, y viene una estrategia corporativa, factores internos a corto plazo y costos de mantenimiento, costos de operación. Entonces, el plan de mantenimiento pues me va a incluir una reparación, modificación o sustitución de equipos si los tengo obsoletos, ¿cierto? O la sustitución no solamente del equipo, sino también de algún elemento o algún componente. Pero a grosso modo este cuadrito pues nos da una idea de cómo es o cómo sería la planificación de mantenimiento a nivel industrial. Muy bien, vamos a definir o a entrar ya un poco más cada uno de los tipos de mantenimiento de los que hacíamos, a los que hacemos referencia al inicio, pero quiero primero, antes de pasar a esa parte, hay unos mencionar aquí en esta parte de la realización, creo que viene acá, ¿sí? La realización de los planes de mantenimiento. Quisiera hacer una énfasis en un par de no digamos conceptos, pero sí digamos errores frecuentes que quizás se cometen
en la industria, ¿cierto? Y que son muy habituales en la preparación y en la realización de planes de mantenimiento. Y es, por ejemplo, uno de los errores es seguir en exceso las recomendaciones de los fabricantes. A la hora de preparar un plan de mantenimiento, se debe hacer únicamente, nos debemos basar mejor únicamente en el plan, únicamente en las recomendaciones de los fabricantes de los distintos equipos que componen la planta, pero un error, puede llegar a ser un error porque el fabricante no reconoce la importancia relativa de cada equipo en el entorno de la instalación, ¿sí? En el que cumple su función, por lo que puede excederse o quedarse corto pues, a la hora de proponer tareas de mantenimiento. Y eso sí me parece que es muy muy cierto. Una cosa es que yo pedí un equipo acá en campo para hacer una perforación, por ejemplo, en un campo de petróleo a una humedad del 90% con una temperatura del 40%, y otra cosa es, si me entiende, que yo lo traiga al equipo, lo importe de fuera del país, en donde allá puede trabajar en condiciones climáticas muy diferentes a las que trabajamos acá. Entonces, claro, señalme yo por eh, el recomendación del fabricante estrictamente, quizá no me convenga mucho, porque pues una cosa es como opere en otras condiciones estando en otra ciudad, en otro país, quiero decir, en otra ciudad, en otras condiciones, y yo traiga el equipo a operar acá. Eso me sucedió a mí en mi experiencia profesional. Y por eso ese era el caso que les comentaba hace un momento, y por eso se tuvieron que cambiar y aislar los controladores, por ejemplo, de un equipo de estos, protegerlo mucho mejor de humedad, temperatura, etcétera. Entonces ceñirse a eso pues a veces no es, puede llegar a ser un error. Eh, Dice a veces que el fabricante pues el interés se centra sobre todo en que el equipo no falle en el tiempo en el que está en garantía, pero el interés posiblemente del propietario, como en el cuadro que vimos anteriormente de la parte directiva, pues el interés es diferente, porque él necesita es que el equipo esté en servicio durante toda la vida útil de la planta, ¿cierto? No solamente en un tiempo de garantía. Y pues el sistema es un conjunto que necesita de la realización de una serie de tareas y pruebas que quizá no estén incluidas en ninguno de los equipos por separado. O sea, quiero decir, por ejemplo, una instalación tiene dos bombas hidráulicas, pero suele resultar importante probar periódicamente la bomba que permanece parada, por ejemplo. ¿Sí? El fabricante de la bomba nunca podrá estar nunca propondría una tarea como de este tipo, siendo, entre otras razones, porque no sabe cuántas de las bombas están en la instalación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un motor, una turbina, por ejemplo, les voy a colocar un caso en la industria aeronáutica. Si yo tengo una turbina de un motor que está en plena operación montado en un avión transportando pasajeros, y tengo un fallo en donde tengo que aterrizar el avión y cambiar el motor, pero si no tengo otro disponible, entonces ¿qué va a pasar ahí? O sea, no es tema del fabricante, ¿no? Eso ya es, se sale de pronto quizá del interés. Eso podría ser uno de los errores. Otro error podría ser orientar el plan de mantenimiento de equipos en vez de orientarlo a los sistemas, ¿cierto? Ojo con esto, porque cuando uno hace un plan de mantenimiento tiene que conocer, ahorita nos hablaban anteriormente, no en las diapositivas anteriores, de la experiencia, ¿cierto? De los factores que influyen en el tiempo de reparación, y me hablaban de la experiencia, nos hablaban allá de la experiencia, de la habilidad, ¿cierto? Y en esa experiencia, en esa habilidad, lo que yo tengo que tener muy presente y tengo que saber es no solamente eh, tener la habilidad, pero tener también el conocimiento del sistema, porque este es un fallo muy habitual y es más grave de lo que pueda parecer, ¿cierto? Cuando un plan de mantenimiento se enfoca como en el mantenimiento de cada uno de los equipos que componen una planta, un proceso, ¿cierto? El resultado suele ser pues una carga de trabajo inmensa. Entonces, además de un plan incompleto, eh, por ejemplo, el mantenimiento de equipos de alta tecnología, que constituye una clara excepción, pues su mantenimiento en general está basado en casi exclusivamente en las recomendaciones del fabricante. Eso es bastante cierto, por lo que es general, en general es el único que tiene la suficiente experiencia de su máquina, y eso es muy cierto. Y equipos de alta tecnología que ellos solamente son los únicos que conocen, y de hecho es posible que en un fallo no tengamos la experticia o la experiencia suficiente de la tecnología que se está usando, y es posible que tengamos que recurrir a los técnicos directamente de allá, que vengan aquí al país, etcétera, o hacer las consultas desde acá para poder solucionar fallos. Eso también es bastante común,
he tenido durante mi experiencia profesional. Ese podría ser otro error. Hay otro error que es no contar con el personal de operación para el mantenimiento diario, ¿cierto? Eh, Dice el trabajo diario, pues sobre todo el trabajo que no requiere de conocimiento o experiencia sofisticado, debería ser siempre realizado por el personal de operación, ¿cierto? Eh, Esto por un lado pues ayuda a disminuir la carga de trabajo del personal de mantenimiento, y además pues el trabajo de operación en una planta automatizada por ejemplo puede resultar incluso aburrido, porque pues no habría mucho en el caso de mantenimiento, pero ese es un error, no contar con operación, personal de operación en mantenimiento a diario. Entonces, eh, lo que pasa es que el hecho que no se, que los técnicos de operaciones o personal de producción realice el trabajo diario, que suele constituir, por ejemplo, en inspecciones visuales, simplemente o limpiezas o lecturas, por ejemplo, tomas de datos, de presiones, de temperatura, etcétera, pues eso ayuda a ser menos monótono el puesto del operador, a la vez que pues le hace tener un conocimiento mayor de lo que ocurre en la planta, pero eso también puede ser un error. Otro error quizá puede ser creer que una vez que el plan de mantenimiento esté elaborado no hay que modificarlo, ¿no? Eh, Siempre de todas maneras debe haber una mejora continua del plan de mantenimiento, y se trata de un documento que necesita de una retroalimentación constante de información, porque pues el equipo puede tener hoy en día una versión, no sé, y puede tener otra versión mejorada dentro de muy poco tiempo. Entonces es un plan que ya tendría que cambiar de acuerdo a las modificaciones que pronto yo tenga o que haga el fabricante, cierto, del equipo. Y pues yo si quiero optimizar o repotenciar mi equipo, pues yo tendría que tener un plan de mantenimiento pues ya actualizado, mejorado. Eh, ¿Qué más en cuanto a errores? Por ejemplo, creer que el programa informático de mantenimiento mantiene la planta. O sea, no es realmente el programa el que mantiene la planta, ¿no? El programa de gestión de mantenimiento es una herramienta. Y al igual que, por ejemplo, un ejemplo muy, una analogía, al igual que el del destornillador, la llave, no mantiene la planta, sino que se utilizan para mantenerla, pues la implementación del programa de mantenimiento por sí mismo no mejora el mantenimiento. O sea, es más, en muchas ocasiones la mayoría puede llegar a empeorarlo, ¿cierto? Cuando la herramienta está mal implementada, genera una gran cantidad de trabajo que no aporta ningún valor útil para la toma de decisiones en los planes de mantenimiento. Entonces eso podría llegar a ser otro error. Otro error que quiero acá que mencionar es tratar de registrar informáticamente los resultados de las inspecciones diarias y semanales. Registrar los resultados de las inspecciones pues no aporta prácticamente ningún valor, sino que eso es simplemente un trabajo muy grande, y pues todo el proceso de generación y cierre de todas estas lecturas y datos que yo tome diario pues puede suponer más trabajo que el necesario. Entonces está más bien, pues es recomendable de acuerdo a cierta literatura pues que no se mantengan, o con mucho más práctico no tener o mantener esto al margen, esos datos y todo esto al margen del sistema de la herramienta mejor que yo use en, como, como la herramienta de de planificación de mantenimiento que yo use en caso de pues mmm, de que no tenga pues en cuenta la recomendación anterior al implementar un plan de mantenimiento. O sea, lo que quiero decir es que no, si no es necesario, si no me aporta ningún valor tener que tomar datos y colocarlos en un plan de mantenimiento, registrarlos ahí, pues no debería hacerlo, si no me va a generar ninguna mejora del plan y no voy a tener ningún valor agregado. Eh, pues hay un error. Algunos autores también nos dicen que, por ejemplo, implicar el personal de mantenimiento en la elaboración de un plan de mantenimiento, a la redundancia, pues no sería recomendable, ¿no? No sería necesario que el personal encargado del mantenimiento elabore el plan de mantenimiento. Esto puede ser de pronto puede presentar en cuanto del punto de vista de tiempos, puede presentar de pronto un inconveniente de tiempo, no emplear a la persona que hace el mantenimiento en el plan de mantenimiento, no es recomendable.
Y algo que me parece muy importante, que no concientizar quizá de forma preventiva al personal de mantenimiento. O sea, si los técnicos de mantenimiento están muy acostumbrados a organizar su trabajo con base en el mantenimiento correctivo, pues no es fácil después cambiarlo para que ellos vayan a hacer otro tipo de mantenimiento, ¿no? O otra tarea de mantenimiento, ¿no? O el correctivo, el preventivo, etcétera, etcétera. Ya eso pues quería llegar con este cuadro. Eh, Precisamente donde tengo ya todos los tipos de mantenimiento, dependiendo de las tareas o tareas de mantenimiento, ¿cierto? Que definíamos al inicio de este segundo video. Y es, por ejemplo, el mantenimiento. Aquí vemos mantenimiento preventivo, correctivo, ¿cierto? Yo tengo por este lado el gráfico, me voy por el lado izquierdo preventivo, dice acá que es sobre condición sistemático, y sobre condición tengo programado, continuado o baja demanda, y sistemático tengo programado. Por el lado del mantenimiento correctivo tengo inmediato o diferido. Entonces, definiendo un poquito los 5 tipos de mantenimiento que encontramos, es por ejemplo que aquí donde tenemos mantenimiento correctivo, pues es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos, ¿cierto? Es básicamente eso, y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los operarios de los mismos, ¿no? De los mismos equipos. Por el lado de mantenimiento preventivo tenemos que es el mantenimiento que tiene que tiene como misión mantener un nivel de servicio determinado en los equipos. Entonces, programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno, etcétera. Y pues suele tener lo que dice acá un carácter sistemático, ¿cierto? Que es decir, que interviene aunque el sistema no haya dado ningún síntoma de problema. O sea, puedo ir allá y hacer por eso se llama preventivo, así el equipo no me vaya a fallar. Mirar, por ejemplo, que pues el equipo está operando pero que mis niveles de fluidos estén correctamente, ¿cierto? Lo puedo hacer. Mirar que quizás mis sensores de temperatura me estén enviando la información que necesito y yo los puedo ver en mi PLC, por ejemplo, etcétera, cosas de ese estilo. Bien, eso es en el caso del preventivo. Aquí no lo tengo, vamos a pasar al siguiente, pero a ver si lo definimos acá. Sí, vamos a definirlo acá, el mantenimiento predictivo, ¿cierto? Uno de los que al final de la presentación o del video anterior algo definimos de algunas características, pero ahondando un poquito, pues el predictivo es el tipo de mantenimiento que busca conocer e informar permanentemente el estado y la operatividad de las instalaciones. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se haría? ¿No? Mediante el conocimiento de valores de determinadas variables. Entonces yo mencionaba aquí presiones, yo mencionaba aquí temperaturas, yo mencionaba aquí ese tipo de compresiones de vacío, quizás si necesito, etcétera. Entonces estas variables son muy representativas del estado, me dicen mucho del estado de la operatividad del equipo. Para aplicar este mantenimiento pues es necesario identificar variables físicas, ¿cierto? Dentro de las que he mencionado, por ejemplo, también la parte de temperatura, por decir vibraciones, consumo de energía, etcétera, cuya variación pues sea indicativa de problemas, ¿no? Que pueda tener o que me estén apareciendo en el equipo. Entonces el tipo de mantenimiento más tecnológico, digámoslo así, pues requiere de medios de herramientas técnicas y elementos técnicos más avanzados y en ocasiones de incluso de conocimientos matemáticos y físicos muy fuertes, bueno, debo tener un conocimiento matemático y demás más robusto, ¿no? Viene que lo mencionábamos también al final de la presentación anterior, del video anterior, y es el mantenimiento de 0 horas. No lo reseño acá, que es un cuadrito muy general, pero también es el mantenimiento overhaul o de 0 horas, que es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos programados. Puede ser antes de que obviamente produzca un fallo o cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido, y es muy apreciable, o sea, es evidente que la fiabilidad del equipo disminuya y de manera que resulte arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad productiva. Entonces ese tipo de mantenimiento pues me permite hacer eso. Entonces, por ejemplo, este tipo de revisión consiste en dejar a un equipo en 0 horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo, ¿sí? Y en estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos que están sometidos a desgaste. Entonces allá veíamos curva de bañeras, si es un desgaste estructural, si es un desgaste mecánico, etcétera. Y por lo que se pretende es asegurar con gran probabilidad un tiempo de funcionamiento que esté, digamos, establecido de antemano.
Y pues hay otro tipo de mantenimiento, creo que tampoco está definido, pero es el mantenimiento en uso. Y pues hablábamos del famoso TPM, ¿cierto? Que es este tipo de mantenimiento, pues le da otro nombre, que es TPM, mantenimiento en uso, que es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios o los operarios del mismo, ¿no? Entonces el mismo consiste en una serie de tareas elementales, por ejemplo, que son tomas de datos, inspecciones visuales, lubricación, por ejemplo, ajuste de pernos, de tornillos, etcétera, lubricación, eh, para que pues no es necesaria una gran capacitación, una experticia, ¿cierto? Sino que tan solo un entrenamiento pues muy sencillo pues le permita al operario realizar eso. Entonces este es el tipo de mantenimiento en uso, que es la base del famoso mantenimiento de TPM o mantenimiento productivo total. Bien, entonces tenemos unas etapas del mantenimiento. Decimos que la clasificación, tenemos varias etapas. La primera etapa es la clasificación e identificación de equipos. La segunda, la recolección de información. Entonces tengo un modelo de producción, un flujo continuo, fluctuante, intermitente, como es mi modelo de producción, que debo establecer. Luego tengo una naturaleza del proceso, recomendaciones de los fabricantes, siempre lo hemos dicho, es un error, de pronto lo mencionábamos ahorita, tengo que seguir las recomendaciones, por supuesto, pero ceñirme de hecho a todas, pues de pronto quizá por las condiciones en las que opere un equipo de un sitio a otro, pues de pronto me vayan a cambiar, ¿cierto? Mis condiciones van a ser otras, pero igual las recomendaciones hay que seguirlas, características de fallo, características de reparación, factores económicos, de seguridad y de medio ambiente, ¿cierto? Entonces en esto es en la elementos o digamos sí, eh, modelos o digamos situaciones puntuales en las que debo tener en cuenta para mi recolección de información. Sería mi paso número 2 en las etapas. De la etapa de mantenimiento. La primera, pues como veíamos, clasificación e identificación de los equipos. Tengo aquí un error en la presentación, pero bueno, dice acá que etapas del mantenimiento, dice selecciona una política individual. Entonces, la mencionábamos hace un instante, ¿cierto? En las políticas y las directrices que se fijen en las diferentes compañías, pues debo tener unas políticas que me permitan a mí hacer sustituciones fijas o intervalos de equipos, ¿cierto? Mantenimiento basado en las condiciones de los equipos de alto costo de mantenimiento, o no es efectivo el mantenimiento preventivo ni el modificado, ¿cierto? O el modificativo. El equipo operará hasta su fallo. Bueno, eso sí ya serán de acuerdo a las políticas que se establezcan. Una cuarta etapa tenemos el programa de mantenimiento preventivo total, y una quinta etapa serían las líneas generales del programa de mantenimiento correctivo, ¿cierto? Estas son, así a grosso modo, pues las etapas que yo consideraría en un plan de mantenimiento. Muy bien, después de aquí con esta última diapositiva finalizo la presentación. En el segundo video estaré colocándoles unos links, voy a colocar unos anuncios con unos links para que ustedes los puedan observar, otros videos adicionales para complementar todo este tema, que los estaré colocando en los anuncios, y pues observen más videos para que pues tengan mucha más información que sea de su utilidad para pues beneficio del curso, ¿no? Del aula, y pues para quizá también el desarrollo de sus actividades, las actividades que tienen pendientes por desarrollar. Entonces pues muchas gracias a todos por la atención prestada, y será hasta una próxima oportunidad.